De manera introductoria, ¿no? La asociación consiste en la sustitución de una persona por otra. Se va a ocupar ese lugar y se va a adquirir derechos por autonomía y a título universal, ¿no? Entonces, los romanos van a decir casi similar, ¿no? Es la sustitución de una persona por otra en lo referente a sus relaciones jurídicas, ¿no? Pero en sí la sucesión consiste en, como les he dicho, la sustitución de una persona por otras cuyo lugar se va a ocupar y cuyos derechos adquieren por autonomía y a título universal. Después, el derecho sucesorio, ¿qué es lo que va a realizar? Es regular los modos, las características y efectos. Esto en base a las relaciones jurídicas que en vida protagonizó el titular, ¿no? Se va a caracterizar eso, el derecho sucesorio. ¿Qué es lo que va a regular? Estas tres cosas nada más. Modos, caracteres y efectos. Después nos habla del concepto del derecho de la sucesión y el derecho sucesorio. Esto, como habíamos dicho, que la sucesión no solo es la sustitución, aquí dice, no solo es la sustitución de una persona por otra, sino que esto se amplía en derechos y obligaciones que se da entre vivos y por causa de la muerte. Y después, a ver. El derecho sucesorio, esto es importante como concepto del derecho sucesorio, digamos. Es la transmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de otra o varias personas que le sobreviven. Eso es el concepto, chicos, de derecho sucesorio. Y es la sucesión, es sustitución de una persona por otra, cuyo lugar se ocupa y derechos adquieren por autonomía y a título universal. Eso sería la diferencia que existe, digamos, entre ambos. Después nos dice que el derecho sucesorio tiene dos características que son el sujeto y el objeto. Estos derechos sí o sí se van a transmitir, o sea, nunca van a desaparecer este patrimonio en sí, o los derechos que tiene el titular, nunca van a desaparecer, sino que van a ser transmitidos a sus herederos causahabientes, ¿no? Esto, esto es muy importante, que se va a dar a título gratuito y de manera universal se va a dar, ¿no? Entonces, como se va a dar de esa manera, no. Esto es en parte eso, chicos. Sería, digamos, qué es el derecho sucesorio, qué es la sucesión y que el patrimonio en sí nunca desaparece, sino que son heredadas a sus causavientes y a título gratuito y de manera universal. Después, es, Screech y Canedo nos dice que si bien la sucesión es una forma de adquirir un bien mueble o inmueble que es muy especial y muy propia, esto se va a diferenciar de las demás formas de adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque esta manera de adquirir la propiedad de la sucesión se va a adquirir, o sea, de manera gratuita y de manera universal. De manera universal se va a adquirir. Esa es la característica que tiene. La principal sería, digamos, que se va a adquirir de manera universal. Después nos dice que ¿por qué llamamos universalidad? Es decir, ¿por qué las personas adquieren ese derecho de manera universal? Los sucesores. Porque contiene estas tres características muy importantes. Y en base que nos mencionan aquí otras formas de poder adquirir la propiedad, ¿no? En sí, el bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos son ya contratos o sea que se va a dar entre dos personas por voluntad de ambas partes y por medio existe, digamos, un dinero en sí, digamos, ¿no? Como el contrato de compra y venta, la usucapión es otra manera, la accesión es otra manera, la donación es otra manera. Esto de la donación también se da de manera gratuita, pero no de manera universal, es decir, que no contiene estos derechos y acciones y obligaciones, sino que estos solo se basan en derechos y acciones nada más, y no así en las obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuando hacemos un contrato, siempre existe una voluntad de partes.
una voluntad de partes va a existir, mientras que en la sucesión no se requiere la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que dejar la herencia el titular a sus herederos forzosos. No se requiere la voluntad porque, como se dice, ¿no? Digamos, tarde o temprano esta persona va a fallecer y su herencia indispensablemente tiene que pasar a sus sucesores que están por debajo de él, en este caso herederos forzosos, ¿no? Después, en esta parte, a ver chicos, por favor un minuto. Bien, en esta parte solo hay que resaltar esta parte nomás, ¿ya? Es muy importante esto. La sucesión se va a abrir cuando se produzca la muerte real o fisiológica, o también conocida, digamos, la muerte real en sí y la muerte presunta. Esto previo declaración judicial, ¿no? O sea, se tiene que determinar realmente que la persona haya fallecido, ¿no? Para que se pueda dar al inicio a la sucesión. En caso de que no existe esto, no se puede dar inicio a la sucesión en sí. Estas son las formas de adquirir la propiedad. Gibert y Planion nos mencionan que existen dos maneras, la originaria y la derivativa. En sí, bien, la originaria, forma de resumir, consiste en que la propiedad en sí el patrimonio no tiene dueño, no existe intermediarios, no tiene dueño, no tiene propietario, no existe intermediarios en sí, esa es la característica. Y que sabemos que actualmente las propiedades que nosotros vemos, ¿no? Si bien tiene un dueño o si bien pertenece al Estado, porque esta manera de poder adquirir de manera originaria estos bienes ha quedado en desuso, dicen, ¿no? Porque cualquier propiedad que nosotros encontremos, si bien va a pertenecer a una persona o si bien va a pertenecer al Estado. Entre estos nos mencionan tres características, se clasifican tres, ¿no? Apropiación de tesoros, caza y pesca y aguas. La apropiación de tesoro es cuando tú te encuentras algo valioso, ¿no? Algún tesoro o algo. Y aquí nos dice que obviamente no tiene dueño. Entonces, desde el momento que tú lo encuentras o lo agarras, en sí digamos, se podría decir ese objeto, ya eres considerado como propietario, ¿no? O sea, desde ese momento. Pero esto es lo que estaba viendo en el Código Civil y no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que realizar esto, si bien quisieras disfrutar de esa propiedad, ¿no? Tendrías que no decirle nada al Estado en sí, ¿no? Sino hacerlo tú mismo, o sea, actuar tú mismo, sin cosas. Porque el Estado, al percatarse de esto, entonces se puede apropiar de ese tesoro porque pertenece al Estado, ¿no? Digamos, podría pertenecer al Estado, no sé, podría ser. Y en la caza en la pesca nos dice que en sí habla de los animales, ¿no? De la apropiación de animales, que esto, digamos, podríamos frecuentar esto simultáneamente en el coso, ¿cómo se puede decir? Simultáneamente podríamos encontrar esto en el campo, donde existen animales, ¿no? Podrías apropiarte de algún animal en específico, pero esto tienes que estar seguro si no pertenece a una tercera persona. Y eso creo que está en el Código Civil, que dice que tienes que llevar ante un lugar donde esté una autoridad, para que esa autoridad dé a conocer a la gente. Si es que no reclama, entonces creo que le dan un plazo a la persona para que reclame. Si no reclama, entonces este animalito puede ser parte de tuyo, o sea, lo puedes ser dueño de este animalito. Después, ah, si en caso de que exista, digamos, y reclama este cosa, entonces creo que te da un porcentaje por haberlo encontrado. En base a las aguas, esto es propiedad del Estado.
en sí, digamos, no, digamos, en lo referente, digamos, en lo referente al elemento líquido es propiedad del Estado y esto lo va a otorgar siempre el Estado a las comunidades y todos, ¿no? Proveyendo de agua siempre. Después están derivativas. Las derivativas en sí devienen, o sea, aquí ya existen intermediarios, existe dos personas o más podría ser, ¿no? Pero existe. En aquí nos pone directamente, podríamos poner un contrato, la convención que no es más que el contrato de la compra-venta de un bien inmueble. Como van a intervenir ambas partes, ¿no? En aquí ya va a existir acuerdo de voluntades, va a existir un dinero por medio, digamos, en donde este propietario, digamos, en caso de la convención, tiene el derecho de usar, gozar, disfrutar y disponer. Esto, chicos, esto es la autonomía. Esto es la persona que está adquiriendo ese derecho de sucesorio por parte del titular. Ahora, después está la usucapión, la accesión, la adjudicación, la donación, la sucesión. Usucapión es una forma de adquirir de la propiedad con el transcurso del tiempo. Creo que es pública, ininterrumpida, pacífica, creo que tiene algunas características más. Pero es una forma de adquirir, ¿no? Por aquellos terrenos que no están, digamos, no tienen un dueño o están en total abandono, digamos, ¿no? Más o menos así. Accesión, esta parte no puedo, chicos. No sé si Adolfo puede esta partecita o nos pasamos directamente, chicos, más abajo. Esto para que lo puedan entender más o menos. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha, chicos? ¿Me pueden confirmar, por favor? Creo que estoy teniendo fallas un Sí, poquito. sí, se escucha normal. Ya, muchas gracias. Bien, en sí ya, remundiando esta parte, la usucapión es una forma de adquirir la propiedad con el transcurso del tiempo, ¿no? Que una persona puede realizar. En base a la adjudicación es cuando tú adquieres una propiedad, pero esto es del Estado, ¿no? Y donde vas a hacer un trámite especial. Trámite especial. En base a la donación, es también una forma de adquirir de forma gratuita, pero esto se va a dar entre vivos, digamos, el titular de la cosa puede ser una donación a una fundación, ¿no? Más o menos así se trata. La asociación, en cambio, es un derecho de propiedad exclusivo, ¿no? Donde tienes un título gratuito, esta propiedad, o sea, la manera de adquirir esta propiedad es de manera gratuita y donde va a alcanzar la universalidad. Esos dos son fundamentales en esto. En la asociación siempre va a existir título gratuito y la universalidad. Y esto siempre se va a operar cuando fallezca el titular. Es lo principal de eso. Y en aquí nos mencionan, ¿no? Según Guillermo Cabanelas, por autonomía, ¿qué se trata? Bien. A ver, esto Guillermo Cabanelas nos da la definición de autonomía. ¿En qué consiste? ¿No? Y después, a ver, nos pasaremos directamente. Esto casi lo señala casi lo mismo, más o menos, que el derecho sucesorio es una forma de adquirir la propiedad en base al derecho de uso, goce y disfrute. Esto es casi lo mismo, chicos, que se va a tratar, digamos, de qué consiste el derecho sucesorio, digamos. Características consiste en qué características tiene que tener principales el derecho sucesorio para poder transmitir la herencia en sí. Universalidad. En esta parte nos mencionan que
Si bien existen, ¿no? Varios sucesores, estos van a, o sea, en sí, el patrimonio en sí tiene que ser todos por igual. O sea, se les va a entregar, digamos, como una casa. Aquí dice algo muy importante. El patrimonio, el patrimonio no se desintegra. En sí, digamos, podríamos poner una casa, digamos, como ejemplo, ¿no? 4 hermanos. Estos 4 hermanos tienen la casa, pero esto es de manera universal. Es decir, digamos que el titular solo tenía una casa. Pero esto se les ha entregado a ellos y no se desintegra, o sea, no se va a dividir, no va a existir división todavía digamos, para los 4 hermanos por partes, digamos, no va a existir todavía. Aún si existen varios herederos, aún si existen varios herederos, no se va a dar esto, ¿no? Y después, en la indiscriminabilidad consiste en que, si bien existen hijos que son fuera del matrimonio o digamos que sean hijos extramatrimoniales, ¿no? O productos de la ficción, dice, ¿no? ¿Esto qué consiste? O sea, que si bien existen hijos que han sido fuera del matrimonio, ¿no? Estos igualmente tienen que entrar. No interesa el origen de dónde vengan, si sean matrimoniales, extramatrimoniales y todas esas cosas, ¿verdad? O por la adopción, digamos, ¿no? Podría ser una característica también. Entonces, estos van a recibir una cuota igual. O sea, no se va a dar de manera, digamos, favoreciendo a unos y, digamos, se podría decir que no les va a ayudar a otros. O sea, existe preferencia, no va a existir preferencia en este ámbito. Indivisibilidad, esto, si bien se va a dividir, digamos, o sea, si bien reconoce indivisibilidad, pero esto se va a dar, digamos, de forma equitativa en sí, digamos, no de forma desequilibrada. Es decir, existen casos donde algunas personas prefieren activos y no así, digamos, los pasivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, o sea, no va a haber, no se permite ni la elección de activos ni de pasivos por una parte o por la otra parte, digamos, ¿no? Y tampoco no se aceptan, en esta parte dice, ni una renuncia. O sea, no existe una renuncia por parte de una, digamos, o digamos que quieras denunciar en sí, digamos, al patrimonio. No existe. Pero más antes de los siguientes temas, creo que en una parte se trata que sí se puede denunciar. Después está equitatividad. En la equitatividad consiste en que, en sí, ¿no? Que las porciones tienen que ser iguales. Las porciones tienen que ser iguales. No debe tener ventaja para unos y desventaja para otros. Entonces, las porciones siempre tienen que ser igualitarias y equitativas, tanto en los activos como en los pasivos. No existe diferencia entre edad ni sexo. Eso en sí, ¿no? Digamos, se basaría. Es que van a recibir todos por partes iguales, van a recibir, no va a haber desequilibrio, no va a existir si tú eres digamos, un hijo que ha nacido fuera del matrimonio, ¿no? Ni la edad ni el sexo, aunque tengas menor, digamos, un poco menos años, digamos, que tu hermano mayor, digamos, no va a existir esto, ni la diferencia de edad ni de sexo, ¿no? Y las clases de sucesión se va a dar de 2 clases. Esto directamente dice en razón de su género. Se trata de que esto se va a dar a título universal y a título particular. Esto consiste en que título universal es decir que el heredero en sí va, digamos, a agarrar la totalidad del patrimonio, ¿no? O sea, se va a basar en la totalidad del patrimonio. Acepta los derechos, las acciones, las obligaciones del patrimonio, mientras que en título particular, digamos que una diferencia que existe entre estos es que de manera universal, digamos, existen 4 casas y los que son herederos forzosos, en sí, digamos, los herederos, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Que tanto esto recibe la totalidad. Existen 4 casas de las 4 casas.
Pero mientras que a título particular, esto se trata de un heredero legatario, ¿no? Que tiene un legado, tiene una propiedad en sí. O sea, este solo va a obtener un derecho específico. Por ejemplo, yo tengo 4 casas aquí en Potosí y esto le doy, digamos, a mis hijos, a todo, digamos, a mi descendencia, en todo. Pero esto yo le doy, digamos, a una persona que yo quiero mucho, digamos, ¿no? Al que le tengo un cariño, puede ser un amigo, puede ser, no sé, una persona que tú consideras, digamos, que es una buena persona para ti, ¿no? Pero esto tiene que tener una característica muy fundamental, que cuando se trata de a título particular o legatario, no debe existir un vínculo consanguíneo, es decir, no tiene que ser mi familiar, tiene que ser una persona extraña a mi ámbito familiar, digamos. Después está por razón de su especie. Esto por razón de su especie está de forma legal y testamentaria. Esto de la forma legal y testamentaria consiste en aquí se va a interponer, digamos, en sí, digamos, ¿cómo les puedo decir? El Estado en sí, la ley, la autoridad en sí se interfiere en esto. ¿En base a qué, digamos? En cuanto al mandato de la ley, a ver, en base a los derechos, acciones que tiene este causante y que se va a dar a favor de los causavivientes, que serían sus sucesores. Pero esto, digamos, si bien, digamos, existe, en aquí es importante, si bien existe, digamos, un testamento, si bien existe un testamento, esto puede ser declarado nulo, de forma parcial o total. ¿Esto en qué consiste? Que si bien, digamos, una persona, una familia va a llevar este testamento ante una autoridad jurisdiccional, digamos, ¿no? Competente, este puede ser declarado nulo o de forma parcial. ¿Por qué? Porque podría no cumplir los parámetros que menciona la ley. O podría darse un caso donde no exista no existe, digamos, la repartición equitativamente entre los sucesores. Y la testamentaria consiste en la manifestación de la última voluntad del causante. En sí es eso, ¿no? Donde éste va a dejar sus bienes a sus sucesores y donde éste tiene que nombrar a sus sucesores mediante un documento válido, escrito de palabra, establecido en los márgenes establecidos en la ley. Bien, las fuentes de la sucesión existen dos. La voluntad del causante, como hemos dicho, que es la voluntad del titular, donde es importante, ¿no? Digamos, el titular en sí, digamos, su principal objetivo es favorecer con sus bienes a sus descendientes, a sus cónyuges, ascendientes y todo eso, ¿no? Eso es su principal objetivo, ¿no? Mientras que la ley determina otra cosa. La ley, si bien existe, digamos, si bien puede existir, no ve un legado, un testamento en sí, digamos, este es el que le va a analizar, porque le vamos a llevar ante esta autoridad nuestro documento para que él pueda analizarlo en base a qué, digamos. En este caso, no se va a considerar en este caso la voluntad no se considera. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, uno de los hijos podría fácilmente influenciar al titular. Un ejemplo les pongo, digamos, ¿no? Hay dos hermanos, uno de los hermanos, digamos, influencia en el otro y le dice a su padre, ¿no? No le des a mi hermano porque no va a poder administrar bien. O yo sé, yo le conozco muy bien y se lo puede gastar, digamos, en otras cosas. No, o sea, puede perjudicar al otro, ¿no? Entonces, eso es porque actúa la ley. Porque en caso de que no existiera esto, podría haber, digamos, una desproporcionalidad entre ambas partes, ¿no? Y donde lo propio para otorgar su testamento igualmente debe someterse a la ley en referente a los porcentajes. ¿Esto en qué quiere decir? Digamos que si bien se va a existir un testamento, debe existir porcentajes de libertades que le concede la forma. Es decir, debe cumplir con los porcentajes, debe cumplir con todo lo que establece la ley para poder
se podría decir, dejar la herencia, ¿no? Después, fundamentos de la sucesión, nos dice, en esta parte, chicos, ¿será que alguno de los compañeros nos podría, digamos, en qué se basaría así conceptos claros? Porque no he tratado de entender esta partecita de la teoría antropológica y demás conceptos. Omar o Adolfo, por parte, digamos. ¿Mm? Estás citando un curso, ¿se verdad? Ujú. Me han solicitado. Es mío. Omar o Adolfo, por favor, en esta parte, más o menos en qué se basaría. ¿Será que me podrían ayudar, por favor? Les estoy compartiendo pantalla. A ver, en esta parte en los fundamentos, estos son aportes que están haciendo otros investigadores, otros autores, solo son aportes que mencionan que primera parte, en la antropología científica solo se basa en la persona, en el hombre, solo se va a sus herederos con relación al parentesco, mientras mientras no se permite que terceros se involucren. ¿Sí? Como estaba diciendo, que si por testamento hay personas, si por testamento del Cujus pone a un tercero, esta es nula, automáticamente se elimina. Mientras en la germana solo acepta la copropiedad. La copropiedad se establece, se establece en la familia. Toda la familia son copropietarios de una cosa, ya decir de los muebles, inmuebles. Mientras en el francés, en el germano también, sobre los copropietarios, apoya la antropología mencionando que alejar a los terceros, ya que los terceros se favorecerían, se favorecen, ya que no son de familia. En el francés, en la voluntad presunta de derecho francés, dice que el testador, o sea, que el de Cujus puede dejar en su testamento con toda la determinabilidad, o sea, no hay límites para él, ya puede aceptar a terceros que lo metan en el testamento y sí lo acepta. En el concepto biológico de Di Aguano dice que el testador debe ser biológicamente, psicológicamente para hacer el testamento. Debe estar en sus cabales para entregar el testamento, ya con todos los requisitos que se conocen. De esta manera, también los herederos deben estar presentes biológicamente y psicológicamente, ya como se lo dice, como lo veremos en los temas siguientes sobre los indignos. Si quieres, puedo pasar también a cosas subtítulo 8. Víctor. Por favor, ¿se escucha, chicos? A ver, en esta parte, de igual, chicos, no he podido entender esta parte, está un poquito complicada, pero digamos, a ver, Omar, yo creo que conoce esta parte. Omar, ¿será que podrías ayudarnos? Víctor, Dime, bueno, te escucho. eh, Omar, ¿se escucha?
primero quería referirme a los fundamentos, explicar de alguna manera Mm, en qué consisten los fundamentos, más allá de las especificaciones que se nota en el texto. Fundamentos, pues, Tu micrófono se escucha abajo. consiste, los fundamentos siempre consisten en la tal como se encuentra, ¿no? Entonces, cuando se habla de los fundamentos de la sucesión, debemos saber que el patrimonio del decujus de la persona que muere tiene esa suerte de pasar a manos de sus descendientes o, por ejemplo, al poder del legatario. Es porque eso justifica, ¿no? De la manera que, como se ha visto. Entonces, todas las escuelas, todas las corrientes que tratan sobre la sucesión dicen que la propiedad de la persona, el patrimonio de la persona cuando muere, necesariamente tiene que pasar a sus descendientes, o dependiendo también de su voluntad, cuando el de Cujus decide no siempre que su patrimonio se quede eh, eh, en manos de sus descendientes, sino también de otras, de terceras personas. Bueno, de, no sé si se ha entendido. sí, sí, Omar, por parte mía, sí, no sé, de los compañeros que habrán entendido, chicos, más o menos. Chicos, a ver, en esta parte de la apertura de la asociación vamos a hablar ya, chicos. En esta parte trata directamente de cuándo se va a dar inicio a la sucesión. ¿Cuándo se va a dar inicio a la sucesión? Es decir, digamos, en qué momento se va a dar apertura o inicio a la sucesión. ¿Esto para qué? Para, en sí, para transmitir ya de manera absoluta, ¿no? De manera universal, es decir, el patrimonio se va a transmitir. Este se va a transmitir y tiene que adquirir de manera universal, como se dice, y tiene que tener en sí los activos y los pasivos. Y como hemos dicho más anteriormente, que para que se dé inicio realmente a la sucesión tiene que existir la muerte real o presunta. Esto debe ser declarado judicialmente. Creo que es un lapso de 30 días, chicos, según el Código Civil. Eso no lo sé muy bien, pero se da un tiempo para que esta persona presunta, porque digamos una persona que haya desaparecido, ¿no? Haya ido de viaje y haya desaparecido. Eso es una muerte presunta, que no se desconoce si está viva o está muerta. Y esto debe ser declarado judicialmente, pero tiene un plazo, tiene un término, es decir, tiene unos días donde es para, digamos, para encontrar a esta persona si realmente ha fallecido o no, digamos, ¿no? Después nos menciona Mecineo y Planiol, digo, y Mecineo. En sí nos mencionan casi lo mismo, digamos. Es decir, que se avanza siempre en la transmisión del derecho del causante sobre su patrimonio, y esto que va a dar a sus sucesores y todas las cosas, y donde aquí también nos dice que es un conjunto de relaciones jurídicas y derechos que han quedado sin titular. En sí, digamos, ¿cómo podríamos resumir esto, digamos? Es cuando, digamos, basándonos en el concepto de la sucesión, que es aquel lugar que se va a ocupar, ¿no? Es decir, es cuyo lugar se ocupa y cuyos derechos adquieren por autonomía y a título universal. En sí, digamos, un concepto en sí que va a aclarar tanto la definición de Mecineo, de Planiol, de ambos, porque van a tratar de que se ha quedado sin titular, que aquel debe sustituirse por otro, digamos, ¿no? En sí tiene que basarse, digamos, en un concepto general de en qué consiste la sucesión, ¿no? Y después, nuestra legislación es importante. ¿Cómo se va a dar, o sea, cómo vamos a determinar la apertura de la sucesión? Se debe
se va a producir mediante la muerte o la cesación de la vida o también el fallecimiento presunto, que así lo menciona el artículo 1000. Coincidiendo con ambos conceptos, la sucesión de una persona se abre a la muerte real o presunta. Eso es principal. La sucesión siempre se va a abrir cuando la persona fallezca, de manera real o de manera presunta, declarada judicialmente. En síntesis, digamos, a ver, la transmisión del patrimonio se va a dar de manera universal. Eso es una característica, que esto tiene que coincidir con la muerte real o presunta de una persona. Momento y lugar. ¿En qué momento se va a dar lugar a la sucesión? Esto es fácil, chicos. La sucesión pone fin al fallecimiento. O sea, la sucesión se va a abrir al fallecimiento de la persona. Eso. Ya sea de manera natural, que quiere decir enfermedad, accidente, todas cosas, ¿verdad? O de manera presunta, es decir, que esta persona haya desaparecido, como les he dicho, chicos, y tiene que ser declarado judicialmente. Esto están establecidos en estos artículos, chicos, 39 y 40 del Código Civil. Después, ¿en qué lugar se va a abrir la sucesión? La sucesión se va a abrir en el último domicilio, dice, que del cujus. Esto va a abrir en el último domicilio. Y si esta persona ha fallecido, digamos, en el extranjero, ¿dónde se va a abrir la sucesión? La sucesión se va a abrir en el último domicilio del que tuvo la República. Esto, digamos, no sé, digamos, por parte mía estaría, digamos, un concepto así, digamos. Por ejemplo, un padre tiene una familia en sí, ¿no? Digamos, una familia, ¿no? Aquí en Potosí, una casa. Y se va a Santa Cruz, ¿no? Y de Santa Cruz, digamos, se va a Argentina o a España o a otro lugar a buscar un trabajo. Y cuando va a buscar este trabajo, digamos, esta persona, digamos, viaja en un avión, ¿no? Y este avión desaparece o se estrella en un lugar y, digamos, fallece la persona, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a abrir la sucesión en sí, digamos? Se abría en el último domicilio de la República, es lo que puedo entender, digamos. Y no así, digamos, en el departamento de Potosí, digamos, sino en Santa Cruz, digamos, en su último domicilio donde estaba, digamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer cuál es la jurisdicción y cuál es la competencia. Jurisdicción, ¿ante qué jurisdicción se les va a llevar? O sea, si bien, digamos, ha salido de Santa Cruz, se puede llevar a la jurisdicción de Santa Cruz, ¿no? Ante un juez, digamos, en Santa Cruz. Y competente, es decir, yo puedo llevar un caso, digamos, en caso de sucesiones, yo no puedo llevar a un juez en materia penal, ¿no? O a un juez en materia administrativa. Tengo que llevar sí o sí a un juez en materia de sucesiones, civil, ¿no? En esa materia, o sea, tiene que ser experto. La jurisdicción es decir, ¿ante quién, digamos? ¿Ante quién? ¿Ante qué jurisdicción? De Potosí, de La Paz, digamos, ¿no? ¿Ante qué órgano jurisdiccional en sí? La competencia es aquel juez, digamos, ante quién se les va a llevar, pero este juez, ¿no? Hay una característica, tiene que ser competente, pero este juez va a ser competente en base al último domicilio. ¿En dónde va a ser el domicilio, el último domicilio donde va a radicar esta persona? Después, esto dice, los tribunales encargados de conocer y decidir las acciones están tipificadas en el artículo número 12, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. No, del Código de Procedimiento Civil, digo, perdón. Después, a ver, ¿esto para qué, digamos? Sabemos que se va a determinar la muerte real o presunta. Se tiene que determinar si esta persona, digamos, en caso de que haya muerto de manera natural, ¿no? ¿Qué es lo que se debe determinar? Se debe determinar lugar, hora, fecha, mes que se produjo el deceso. ¿Para qué? Esto tiene una característica para las personas que han muerto presuntamente. ¿Por qué? Porque, digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Existe una familia donde sus hijos del padre no se interesan por su padre, no lo cuidan, ni siquiera se acuerdan de él en muchas ocasiones y su padre se va de viaje, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que estos hijos, el padre tiene un auto bonito, una casa bonita y solo se preocupan de la propiedad en sí.
y este padre, digamos, viaja a un lugar y tiene un accidente y desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? La ley en sí va a dar un tiempo para que esta persona aparezca. Van a buscarlo, todas cosas. Esto se va a dar para qué? Se determina esto para qué? Por aquellas personas que han muerto presuntamente. Porque en el momento que se corrobore que la persona ha fallecido, en ese momento se abre la sucesión. En ese caso, digamos en el ejemplo que les pongo, digamos que no les interesa a sus padres, digamos, ¿no? Que solo se preocupan de las cosas materiales en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas van a buscar, pero digamos que no quieren buscar nada, pero se va a buscar a esta persona durante un plazo donde se le puede encontrar. En este caso, si se le encuentra, no, en ese plazo, antes de estos plazos, digamos, estos sucesores son expectaticios. O sea, son que van a ver nomás la propiedad. Tienen que esperar todavía a que se cumpla el plazo que le pone la ley, digamos, para buscar a esta persona. El momento de la apertura consiste en... una cosa muy importante porque es como dice, el momento histórico en el que el patrimonio cambia de titularidad. Si bien ya se ha dado la muerte real y se ha considerado todos esos aspectos del lugar, hora, fecha, día, mes, todas esas cosas, entonces se va a dar lugar o momento a la apertura. Es muy importante porque, digamos, pueden ser convocados por la ley o voluntad expresa. Ya sea la ley, digamos, porque, digamos, el documento en sí, digamos, el testamento no ha sido declarado, ha sido declarado nulo, digamos, ¿no? O no está cumpliendo con las formalidades. Y después, que voluntad expresa es decir, la última voluntad del fallecido, ¿no? Donde estos van a ser llamados para acceder, digamos, a la sucesión, digamos, ¿no? Después... En sí, digamos, esto es muy importante porque se va a establecer en sí, en rasgos, te les puedo decir que esto consiste en que la ley sí o sí va a llamar. ¿Por qué? Porque podemos ver casos que donde el hijo puede influenciar en el padre, digamos, en contra de sus hermanos, ¿no? O digamos que en el testamento esté desproporcionalmente, no esté equitativamente, digamos, la división o la entrega de un bien en sí, digamos, a los hijos, solo digamos que se dé, digamos, de manera desproporcional. En ese caso, o sea, cada testamento sí o sí va a ir a la ley, o sea, siempre va a ir a una autoridad, donde esta autoridad va a regularizar todo, porcentajes, si existe equitatividad, si son hijos matrimoniales, extramatrimoniales, todo. O sea, quiénes son los herederos más próximos al titular, todo, o sea, todo va a analizar la ley. O sea, se les va a llevar a esto, si bien existe, digamos, una declaración de última voluntad, pero esto va a pasar por una serie de etapas o protocolos de seguridad, digamos, podríamos decir, ¿no? Por parte de la ley que va a regular todo esto. En sí, lo que se basa esto. Después, estos son, digamos, a ver, estos son aspectos importantes del momento de la apertura. Esto no es muy importante, más o menos. No, es importante, sí, pero no tengo un concepto claro de esto, chicos. ¿Alguien será que me podría, digamos, en rasgos, digamos así, más grandes, digamos, en qué consiste, digamos, chicos, cualquiera? ¿Quién sabe? A ver, en esta parte de lo que estabas explicando, en el primer punto se determina a los herederos naturales y reales, ascendientes, descendientes, a los colaterales, siempre excluyendo al parentesco más cercano, o como también los descendientes excluyen a los descendientes, como también a los colaterales. Segundo punto, surte sus efectos de la sucesión intestada
o intestada o intestada, por testamento o por la ley. Sí. El tercer punto es comienza la división y partición de acciones, de acciones de acciones y derechos, ya que no se puede dividir físicamente. Tercer punto, cambia de titular, porque se da la subrogación de toda esa relación jurídica. Subrogación quiere decir que elimina totalmente todo el patrimonio que ha dejado el fallecido y se pasa a sus herederos. Pero el siguiente punto es, en la apertura en el momento de la apertura, es en el último domicilio. Se toma lugar, eso ya lo he explicado, para la competencia y la jurisdicción de los tribunales. Después, en otro punto, se retrotrae, tienen que aceptar tienen que aceptar la herencia. Los herederos tienen que aceptar en ese plazo, ya que si no aceptan, ya que no se alejan del plazo dado, ya que esto pasa a situaciones legales muy graves. Puedo continuar con el tercer subtítulo, que es la indivisión. La indivisión, todos los herederos son dueños, pero solo en acciones, bienes y derechos. Pero nadie es dueño físico de algún inmueble, de algún mueble, ya que solo son de la esencia. Todos son dueños, pero para poder dividirse necesitan acuerdos jurisdiccionales. En el cuarto punto, en el efectos de la transición. Transición es la acción de pasar de un estado a otro distinto, o sea que pasa del cujus a los herederos, esa transición que se realiza. Se habla de sucesión legítima, o sea, por ley o testamentaria. Es un requisito que el requisito principal es la muerte del titular del patrimonio y luego son llamados a suceder. Así principalmente lo estoy resumiendo en lo que dice, lo más fundamental del texto. En el quinto punto son las normas de competencia. A ver, las normas de competencia siempre lo debe hacer en un tribunal mediante un juez competente. Como A, tenemos la autoridad del último domicilio. Como ya lo he explicado, la competencia y la jurisdicción, donde sea que estén sus bienes. No importa dónde quedan sus bienes, si quedan en otros países o en otros lugares. Siempre se toma en cuenta el último domicilio. B, si fallece en el extranjero, se toma en cuenta siempre el último domicilio, ya lo he explicado. En los elementos de la sucesión son, en los elementos personales, son el sujeto pasivo. El sujeto pasivo siempre va a ser el fallecido, el cujus, en sí decir. El activo van a ser los interesados, los herederos. Después, como otro punto, tenemos los elementos reales, que son un conjunto de relaciones jurídicas de los derechos, acciones y cargas que se han sucedido, o que se han sucedido. O sea que los elementos reales son los derechos, o sea, los bienes materiales, el patrimonio en sí, como también las obligaciones y las cargas. Las cargas las cargas están establecidas en los siguientes temas. En las formales, la transmisión se expresa en la ley o por testamento, sé que esta se relaciona por el causante que ha dejado, pero si no ha dejado testamento, en la ley claramente lo expresa. Listo, Víctor, puedes continuar con el tema 3. Hola chicos, buenas tardes. Che, Víctor, ¿será que me puedes, no sé, reiterar la parte de las normas de competencia, esa parte? No puedo comprenderlo bien eso.
Bien. A ver, las normas de competencia, como ha dicho Adolfo, es decir, ¿qué juez es competente? O sea, digamos, como les he dicho, ¿no? Digamos, no, es un ejemplo, digamos, más o menos, ¿no? De si yo voy a llevar mi tema, digamos, a uno en materia penal, no le corresponde, no es competente, no sabe del caso, porque solo sabe de materia penal. Tengo que llevarle a un juez que sepa de la materia en sí. Y en sí, digamos, aquí dice, esta autoridad, es muy importante, porque esta autoridad judicial tiene que ser del lugar del último domicilio, o donde se encuentran sus bienes en sí. Tiene que ser autoridad competente, es decir, en materia de sucesiones en sí, ¿no? Y también tiene que estar este juez en el último domicilio, es decir, como en Santa Cruz, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces yo tengo que llevar mi caso ante esa autoridad. Chicos, en esta parte les voy a señalar unas cositas fundamentales. Que esto, si bien existen dueños, ¿no? Digamos, de que van a ser herederos, estos van a recibir cada uno 25%. Eso nomás. Y que van a ser dueños, o sea, todos van a ser dueños, pero en el 25% van a ser, pero no pueden disponer. Una cosa fundamental por la cual no pueden disponer es que no existe la partición de los bienes, no existe la división de la partición. Si bien, digamos, si existe la división de la partición de los bienes, de 100 son dueños de la parte. Y después, a ver, qué más. Los efectos de la transmisión. Esto es importante. De aquí. En aquí. Es decir, desde la extinción. Ay, no se puede. Bien. Desde la extinción, chicos, esto es importante. Porque debe realmente fallecer la persona. Porque no se puede dar una sucesión cuando una persona esté viva. Eso sería, chicos, por parte de eso. Y después nos pasaremos directamente a sujetos de la sucesión y la vocación hereditaria. Bien, a ver, en esta parte. Resumiendo todo esto, hay que determinar dos cosas fundamentales. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Como mi compañero estaba diciendo anteriormente. Sujeto activo es la persona que está, adquiriendo todo el acervo hereditario, ¿no? Bienes, derechos, acciones y obligaciones, todo. El sujeto pasivo es la persona que deja el acervo hereditario a sus sucesores. Y después, una vez que sabemos diferenciar entre esos dos, se va a denominar también, donde también denominamos a los herederos causavientes, que son denominados también como otros nombres que son herederos en sí. O sea, eso es su nombre, digamos, o su sinónimo, digamos, podríamos decir. Después, en aquí los causavientes están ligados. ¿Por qué les dice causavientes y, digamos, legatarios? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Entre que los causavientes tienen un parentesco de consanguinidad, es decir, llevan la misma sangre, y legatarios no llevan. No llevan, es decir, son ajenos. Como les he dicho, ¿no? Los herederos legatarios podría ser como le dicen, tu compadre, tu amigo, no sé, ¿no? Cualquier otra persona que sea ajeno a tu vínculo consanguíneo en sí, ¿no? Eso se refiere, chicos. En rasgos altos, digamos, en lo que se basa, ¿no? Después, la diferencia hereditaria consiste en dos. Esto nos menciona que la ley va a actuar en suplencia en base a la voluntad del cujus, ¿no? Entonces, digamos, cuando ha fallecido sin dejar testamento, ¿qué es lo que va a hacer la ley? Como hemos dicho, va a regular los parámetros legales entre los causantes y los sucesores, en grado a la proximidad, al cómputo del parentesco, estipulados en la misma ley. Es decir, la ley va a ser siempre eso. Aunque exista testamento, chicos, siempre va a entrar la ley, porque para regular siempre va a entrar. Digamos, si no existiría la ley y solo fuera por voluntad expresa, digamos, por voluntad expresa, ¿qué ocurriría? Que ocurriría que
digamos, el titular pueda disponer libremente de sus cosas, es decir, puede enviar a sus hijos mayores, puede dar más proporción que a sus hijos menores, o puede dar más a sus hijos y no a sus hijas, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que entra la ley, para regular esos parámetros legales y el nexo parental que existen entre el causante y los sucesores, ¿no? Y va a terminar siempre la proximidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Un padre tiene un hijo, entonces sus hijos, su descendencia de sus hijos son los grados más próximos, ¿no? Entonces no puede entrar, digamos, yo tengo un hijo y tengo sus descendencias y todo eso, ¿verdad? No puede entrar mi hermano, ¿no? Porque no es mi grado más próximo, es otro grado, es de manera colateral, en segundo grado. Entonces no puede entrar, tiene que ser el grado más próximo. En caso de que no exista, digamos, grado más próximo, tiene que ir por jerarquías. O sea, tiene que ir a otro, digamos, puede ir a mi ascendencia. No existe ascendencia colateral, si todo así. Ya, chicos. Por voluntad expresa. Esto es la voluntad que dice que tiene el titular. En simples rasgos es la voluntad del titular en base a sus derechos patrimoniales. Entonces, esto se puede dar actos celebrados inter vivos, como que, digamos, podría ser un contrato, en los contratos podría ser, ¿no? O podría ser donaciones. Es decir, es un acto que se va a celebrar inter vivos, es decir, que el titular lo ha hecho en vida, ¿no? Entonces, después, aquí está, ¿verdad? Herederos de sus clases. En aquí, herederos de sus clases, nos menciona que en todo esto, el heredero, nos va a hablar del heredero en sí. ¿Qué les puedo resumir de esta parte, chicos? El heredero es un heredero, tiene un poder exclusivo, ¿no? Que es oponible a terceros. Es decir, el grado más próximo, es decir, que sería, digamos, mi hijo, digamos, ¿no? En este caso, va a excluir a otros. O sea, excluye, tiene un poder, estatus exclusivo, es decir, es exclusivo. ¿Por qué? Porque es más cercano a mí, ¿no? Esto puede ser determinado por la ley o por voluntad del causante, ¿no? Entonces, esto determinado por la ley mayormente, porque la voluntad del causante, podemos poner un caso, ¿no? Una persona que no sabe mucho de leyes y no sabe, digamos, a quién tiene que dejar su herencia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser su testamento, pero digamos que este testamento está desproporcional, no está equitativo, no cumple con los parámetros ni los porcentajes que se debe dividir a sus sucesores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La ley sí o sí entra, aunque exista o no exista ese testamento. Después, ese heredero es, digamos, llamado por la ley o por determinación del causante. Esto siempre va a ser requerido por la ley. O también puede estar dentro del testamento, ¿no? En esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a adquirir esas acciones y obligaciones y en base a toda esa la relación jurídica, digamos, ¿no? Este heredero tiene una particularidad, como hemos dicho, de manera universal. En aquí, el Código Civil nos define qué es el heredero. Es aquel que entra después de la muerte del testador en todos sus bienes, acciones y derechos. Es aquel que sustituye, ¿no? Como la sucesión, digamos, ¿no? Es, digamos, el concepto de sucesión, digamos, que él es aquel que va a entrar después, va a ocupar su lugar de la persona fallecida y va a entrar a título universal, ¿no? A título universal, es decir, tiene bienes, acciones y derechos, ¿no? Del difunto y ocupa ese lugar, digamos, ese lugar preferente que tiene. Después, a ver, ¿qué más? Aquí nos dice un resumen en general, ¿qué es el heredero? Este heredero va a ser ya llamado va a ser solicitado por imperio de la ley, o sea, por la ley o por testamento, ¿no? En donde va a suceder en los derechos patrimoniales que tenía el difunto a tiempo de su fallecimiento, ¿no? O sea, él va a entrar en ese ámbito, digamos, más o menos, algo así. Después,
La doctrina y nuestra legislación distinguen otras clases de herederos legales. Estos, por lo que he querido entender, digamos, los herederos legales son las personas que son llamadas a asociación por principio de la ley, son llamados por la ley. Y no haya un nuevo testamento. Digamos, supongamos, ¿no? Un hijo de un padre no está dentro del testamento. Entonces, sí o sí, tiene que ir este hijo. ¿Por qué? Aunque no esté dentro del testamento, igual. ¿Cuál es el requisito esencial para hacer, digamos, esto del heredero legal? Es que exista un parentesco en línea, directa o transversal. En línea, o sea, de manera consanguínea, a lo que puedo entender, digamos, más o menos. Pero en línea directa o transversal, esos son los herederos legales. Testamentarios son ya, como hemos dicho, aquellos que son nombrados para suceder por expresa voluntad del causante. En sí, digamos, a ver, ¿cómo se puede decir? Legales es llamados por la ley. Sí o sí, cualquier heredero que va a suceder, en este caso, va a ser llamado por la ley para corroborar realmente que está cumpliendo con los parámetros, así uniendo, digamos, todo lo que hemos estudiado más antes, es que tengas el parentesco, o sea, que tengan el parentesco, que cumplan con las formalidades, que cumplan en sí, en todo, con lo que establece la ley, ¿no? Deben ser llamados por la ley. El testamento también es un documento válido, pero puede existir desproporcionalidad, ¿no? Puede existir que a un hijo le estén dando menos, al otro más. O sea, existen casos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El testamento es válido también, pero tiene que cumplir con las formalidades. Tiene que ser equitativamente todos por igual, ¿no? Y el testamento es en sí, ¿no? Solo en sí, digamos, una palabra podemos decir es la expresa voluntad del causante, como última voluntad, es la última voluntad del testamento, donde va a mencionar a quienes van a ser sus sucesores, digamos, ¿no? En los contractuales digamos, una forma donde se va a dar un contrato cuando estén en vida, digamos, entre el causante y los sucesores. Esto no entiendo mucho mejor, pero se basa en un contrato que se va a dar entre vivos, celebrados, ¿no? A través de actos de libertad. A ver, aquí están las donaciones o ventas. Esos dos ejemplos, como digamos, una manera de, ¿cómo se dice esto? Características que tiene, digamos, más o menos. Los contractuales se van a dar, digamos, mayormente en donaciones o en ventas. Contrato de compra y venta, digamos, que se va a dar entre vivos, entre causante y los sucesores. Bien, por determinación de la ley. Esto, Víctor, solo repite lo mismo, la determinación de la ley lo que establece en el código, bien, en la voluntad del causante, lo que establece en el testamento que es enviado a un notario. Entonces, solo repite lo mismo nomás, Víctor, no te preocupes. Bien, Adolfo, sí, es que estaba leyendo y algunas cositas no tenía, pero igual. Sí, se refiere a lo mismo, ¿no? Determinación de la ley por una autoridad. Voluntad del causante es la voluntad que tiene el sucesor, el titular, cómo va a disponer sus bienes, ¿no? Entre quiénes le va a dar. O sea, es una disposición es una voluntad de Cujos, ¿no? Aquí, requisitos para ser heredero y el cómputo civil. ¿Cuáles son? Eso es fundamental. Muerte real o presunta, ¿no? O sea, no se va a concebir la sucesión cuando existen personas vivas, es decir, el titular esté vivo y el sucesor esté vivo. O sea, no se va a dar eso, o sea, no se da una herencia entre vivos, sino que sí o sí tiene que ocurrir la muerte real o presunta declarada judicialmente. Bien, debe existir el patrimonio. O sea, como hemos dicho, creo que en nuestras clases, cualquier persona siempre tiene un patrimonio. Esté bien
tenga más bienes, digamos, tiene más activos y tenga pocos pasivos, digamos, ¿no? O tenga más pasivos que el activo y el pasivo en la deuda, digamos, en la propiedad el activo es la cosa en sí, pero el pasivo es toda la carga que tiene esta propiedad, deudas, que tenga, digamos, una prestación con el banco, ¿no? Entonces, eso es la deuda, eso es el activo pasivo. El activo, digo, la herencia o la propiedad activa es el patrimonio en sí, los derechos que tiene todos, ¿no? Pero los pasivos, la carga, lo que tiene el patrimonio en sí, ¿no? Debe ser constituidos por bienes activos y pasivos. En esa parte dice que los que van a ser llamados a suceder tienen que tener una característica, vocación, demuestren la vocación hereditaria, donde estos van a ser llamados por la ley o por voluntad del testador, es decir, que estén dentro del testamento. Y la ley es lo que va a determinar, regular todas las cosas. Inciso D, a ver, que estos que van a ser llamados, ¿no? No sean incapaces, es decir, aquí estamos encontrando a los indignos, a los desheredados, ¿no? Aquellas personas que puede existir, digamos, aquellos que han sido desheredados, ¿no? Estos desheredados pueden ser, digamos, aquel hijo que haya golpeado a su padre o que haya realizado un acto que esté en contra, digamos, de su vida. Creo que está en un artículo del Código Civil, no me acuerdo muy bien el artículo, pero hay causas de incapacidad, es decir, causas en las cuales no pueden heredar, digamos, más o menos, creo que dice, no sé mucho de eso. Pero después, de eso se trata, ¿no? Digamos, más o menos que sean declarados indignos o desheredados. En digamos, indignos o, digamos, que no sean parte del patrimonio, digamos, podría ser, digamos, en el tema siguiente creo que es de los hijos de los hijos que están concebidos pero no han nacido con vida, digamos, ¿no? O sea, no se le puede dar a un hijo que no haya nacido con vida, sino que tiene que nacer sí o sí con vida, aunque esté concebido, porque creo que le da un término de 30 días hasta 30 días hasta 130 días, creo que es, no me acuerdo muy bien, pero más abajo está el término que debe cumplir. Después aquí está, estos se pueden aceptar, o sea, los sucesores pueden aceptar o repudiar, o sea, es su decisión. Esto, la ley les va a dar ese requisito, o sea, les va a dar la potestad para poder aceptar la herencia o repudiar, ¿no? Esto va a existir un plazo, esto es muy importante, les va a dar un plazo la ley para que, creo que es 30 días, no me acuerdo muy bien, pero creo que le da un plazo de 30 días a estos sucesores para que puedan reclamar o no en sí, digamos, o puedan dejar. En aquí tiene que tomar posesión efectiva del patrimonio así, ¿no? De lo que conforma la herencia. Tiene que tomar posesión el sucesor. En base al cómputo civil, ¿qué es lo que nos dice? Es preciso existir desde el momento de la apertura de la sucesión y existencia por estar nacido o concebido. Es muy importante, creo que está en el artículo 1008, capacidad de la persona. 1008 del Código Civil. Esto nos dice que, a ver, esto trata sobre cosas, ¿no? Para producirse, la capacidad para suceder el nacimiento debe estar entre los 180 días mínimo y 300 días, que es el máximo. O sea, se les va a dar un plazo, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños concebidos, ¿no? Por ejemplo, les va a dar un plazo, digamos, al que yo puedo entender, un plazo máximo y un plazo mínimo, ¿no? Esto con el motivo de qué, digamos, de que, digamos, esta persona nazca, el concebido, porque el concebido es el que está dentro todavía del vientre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le van a dar un plazo para que se produzca en sí el nacimiento, ¿no? Debe producirse el nacimiento. Le va a dar un plazo de 180 días que es el mínimo, y 300 días, que es el máximo, ¿no? Entonces, se le va a dar ese plazo en sí. Yo considero que esto se les va a dar para los niños concebidos, aquellos niños que no han nacido, porque se desconoce si van a nacer o no van a nacer, puede haber complicaciones, ¿no? La delación es en sí, digamos, esto lo pueden estudiar un poquito, me voy a basar directamente en qué dice esto, ¿ya?
La delación es una potestad que le da la ley, como hemos dicho, ¿no? Potestad que le da la ley, ¿a quién? A una o varias personas, de aceptar o repudiar la herencia. Es muy importante, es la delación, que le va a dar la potestad, le va a mencionar, le va a decir, tú eres un heredero, eres su hijo, tú tienes el derecho de poder acceder a la herencia o repudiarla, pero le va a dar un término, le va a dar un plazo para que lo piense o lo analice, digamos, ¿no? Por ahí, digamos, la propiedad que le están dando tiene deudas y no quiere deudas él, entonces no quiere, digamos, no quiere asumir esa responsabilidad de la deuda, digamos, ¿no? Entonces lo quiere dejar. Entonces, eso es lo que la ley va a dar. O sea, delación es comúnmente, digamos, llamado como la potestad que le da la ley a esa persona para aceptar o repudiar la herencia, ¿no? Y ¿qué es la vocación? En la vocación es, digamos, es la aptitud que tiene una persona, porque toda persona que se siente capaz de ser sucesor, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo tengo un padre y, digamos, ¿no? Este padre va a dejarme una herencia, entonces yo me siento con vocación, me siento con derechos de poder recibir esa herencia. O sea, el acervo hereditario en sí, digamos, ¿no? Tengo una vocación, porque la ley me otorga a mí una potestad de poder, o sea, se podría decir, aceptar o repudiar la herencia. Tengo una vocación. Cualquier persona que se sienta con derecho de ser, digamos, sucesor, digamos, ¿no? Pero esto tiene que cumplir una cosa muy importante, chicos, que esto tiene que ir, a lo que yo puedo entender, es que tiene que ir por jerarquías. Es decir, primeramente, si yo tengo descendientes, tiene que ir a ellos. Si no existen descendientes, tiene que ir a mis ascendientes, que sería mi padre y todos, ¿no? Y si no existe siempre, no tengo padre, no tengo ni hijos, o sea, no tengo ni nietos, nada. Entonces, ¿qué pasa? Esta sucesión se va a ir pasando más arriba todavía. Se van a pasar a los abuelos, bisabuelos y así, sucesivamente. No existe siempre eso a los colaterales más próximos, que sería mi hermano, sería, digamos, ¿cómo se dice? ¿Nieto? No, sobrino. Entonces, se va a pasar a eso. O sea, se va a pasar por jerarquías esto. O sea, se van a ir por jerarquías, siempre se debe respetar eso. O sea, siempre se va a ir por quién está más próximo ¿cómo se dice? A la persona, al titular, quién está más próximo. Entonces se les va a dar a esa persona. Y creo que más adelante está sobre que si no existen, digamos, ya herederos en sí, se defiere al Estado, creo. Después, eso es la delación, potestad que tiene la ley para otorgarle a esa persona para que acepte o repudie la herencia. Eso es la delación. La vocación es lo que les he dicho, ¿no? Digamos que yo tengo esa acción, digamos, esa acción que tiene la ley, digamos, ¿no? Para llamarme a mí a poder ser heredero, digamos, ¿no? Pero esto, digamos, creo que hay una particularidad en aquí. Por disposición de la ley o muerte del consciente cuya persona. Es decir, si yo tengo una vocación de poder heredar, ¿no? Pero esto tiene que darse, se va a dar sí o sí con la muerte real o presunta declarada judicialmente. Eso es. O sea, se tiene que dar eso. Si no se da eso, soy como una persona que está como un derecho expectaticio, que solo veo nomás y espero a que se cumpla el plazo, digamos, ¿no? Entonces tengo que hacer, digamos, como dice aquí, esta vocación solo es expectaticia, o sea, se va a concretar si el padre muere antes que el hijo. Eso es. O sea, tiene que fallecer esta persona para que yo pueda ser heredero. En ese caso, si no fallece, no puedo ser heredero. O sea, yo voy a tener un derecho expectaticio. ¿Ya, chicos? Después, vocación directa e indirecta. Esto es fácil, chicos. Directa es cuando proviene de la ley. Indirecta es cuando proviene de la voluntad del causante. Eso es. Es una vocación directa cuando me llama la ley, o cuando es una vocación indirecta cuando es por voluntad del causante que estoy dentro del testamento, expresada en el testamento. Bien.
Esta vocación, pues, esta función, cantidad, números. Esto creo que se refiere a la cantidad o número de herederos. Sean estos por voluntad del causante, o digamos que en ese número están. Creo que esto se refiere a la cantidad que existe de herederos o del que tiene el titular en sí, digamos, se podría decir. Creo que es algo así, chicos. A ver, denle una leída en esa parte más o menos, ustedes, y entenderlo un poquito mejor. ¿Vale? En aquí, unidad 4, herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? En sí, los herederos forzosos son los que causavientes. ¿Quiénes son? Estos son hijos y descendientes, es decir, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, en sí, hacia abajo, ¿no? O sea, esos son los causavientes, o sea, los que están debajo de mí, a lo que yo puedo entender, digamos, como herederos forzosos, que se trata de eso. Estos herederos forzosos, o sea, si bien tienen un derecho universal y gratuito, o sea, van a ser llamados por la ley. Esto es muy importante, o sea, como lo estoy diciendo, es muy importante que van a ser llamados de la ley y así no estén dentro del testamento, donde la ley o en sí, digamos, la autoridad va a reservar. Reserva es la primera característica, que va a reservar todo el acervo hereditario, todo, o sea, va a reservar, digamos, una porción, digamos, para su beneficio en los bienes del causante, una porción legítima, una porción, digamos, o sea, digamos, les puede reservar o sea, va a reservar todo el acervo hereditario, o digamos, ya va a existir una porción para cada uno, pero esta porción es igualitaria, ¿no? Se tiene que basar igualitariamente. Después, la legítima, digamos, en aquí dice, es muy importante, o sea que la autoridad no puede privar de ese patrimonio que tienen los sucesores sin justa causa. En este caso, ¿cuáles son? Indignidad y desheredación. Que le hayas golpeado, que le hayas agredido, que hayas atentado contra la vida de tu padre, ¿no? Más o menos así. Se puede tratar, o sea, indigno. O sea que esta persona, mi hijo me ha golpeado, yo lo voy a declarar indigno. Entonces se da la cuestión en esto, ¿no? Y una cosa más, el testador no tiene la posibilidad de poder modificar, o sea, no puede modificar esas porciones que tienen todos los hijos, digamos, a uno darle más y a uno darle menos. Eso consiste. O sea, no puede modificar esa porción. Todos deben recibir equitativamente. Bien, en esta parte dice, y menos cambiar el orden. O sea, no puede cambiar el orden. Tiene que ir, así seas el hijo mayor, así seas el hijo menor, vas a recibir por parte igual. No por el hecho que seas un hijo mayor, que seas el más lindo, todo. Entonces no se va a dar el caso. Pero sí se puede dar el caso cuando creo que el heredero, digo, el titular, tiene una porción para disponer. Entonces le puede dar, digamos, como el doctor me ha dicho, creo que se le puede dar al hijo que tiene menos, ¿no? Digamos, al hijo que, digamos, que tiene menos podría ser el que tiene problemas económicos. Por ejemplo, se le ha dado, digamos, una división y partición, ¿no? Equitativamente a todos, pero digamos, uno de los hijos le ha ido mal, digamos, en la vida y no ha podido lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El padre puede disponer de ese dinero que tiene él, que ya liberado para sus hijos, ¿no? Digamos, esto le puede dar, digamos, al hijo que tenga, o sea, sus recursos estén bajos, digamos, ¿no? Puede disponer. Después, a ver, estos de los hijos, o sea, y descendientes tienen un lugar de preferencia, tienen. O sea, tienen un lugar de preferencia donde estos tienen un lugar de preferencia en base a los demás herederos. ¿Por qué? Porque están más próximos por ese hecho. O sea, están más próximos al titular. Por ese medio, digamos, y sus descendientes igualmente. O sea, tienen un derecho de preferencia en base a los otros sucesores, que son, digamos, ascendientes, colaterales en sí, ¿no? O sea, les van a excluir a ellos. Ellos tienen un derecho de preferencia en la herencia.
En aquí, creo que en aquí es importante los descendientes de estos que tienen, o sea, los hijos, estos van a entrar, digamos, como derecho de representación, digamos, en caso de que uno de los hijos fallezca, digamos, ¿no? Van a ser representantes, van a entrar como, creo que estaban diciendo en la clase que van a recibir la totalidad del patrimonio en sí, pero tiene que existir un representante, digamos, al lado de ellos, ¿no? Esto va a corroborar que existe una división y partición igualitariamente, que se esté dividiendo a todos por igual. Constitución de los herederos forzosos. En aquí están en 3 características: primer orden, segundo orden y tercer orden. Primer orden están los descendientes del causante, hijos, nietos, bisnietos y todos. En segundo orden, padres del causante. Y en tercer orden, el cónyuge. O sea, el cónyuge va a entrar aún, digamos, si no existe ni ascendiente, ni descendientes ni ascendientes, entra igual. Entra esta persona. Cónyuge superstite es la persona que, cónyuge, en sí, su esposa que ha quedado viuda, digamos, ¿no? Eso es cónyuge superstite, digamos, se trataría. Después, igualdad jurídica. En aquí se va a dar el caso de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿no? Y también se va a basar en la edad, en el sexo y en todo eso. Se va a dividir por partes iguales, chicos, esto. Y donde se va a dividir por partes iguales ante todos, así, digamos, existan, digamos, hijo que sea fuera del matrimonio, ¿no? Que naturalmente se da, digamos, ¿no? A veces se comete ese error, pero entran por igualdad, todos los hijos, así provengan de diferentes familias, o sea, que el padre haya tenido un hijo fuera del matrimonio, entra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, si hay legalmente reconocido por el causante. ¿Qué quiere decir esta partecita? Cuando tú eres hijo extramatrimonial, ¿no? O tú quieres, digamos, tú dices, es mi padre y yo merezco una parte de la herencia, dices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La ley en sí, no sé cómo será ese procedimiento, pero la ley te va a pedir, o sea, pruebas, ¿no? Y una prueba muy, muy buena es el certificado de nacimiento, ¿no? Es decir, cada persona cuando nace tiene un certificado de nacimiento donde se va a corroborar quiénes son tus padres, cuándo has nacido, quién es tu madre, todo. O sea, todo se va a señalar en el certificado de nacimiento. Eso es un ejemplo muy claro sobre aquellas personas que, digamos, mencionan ser, digamos, ¿no? Los sucesores, digamos. Puede haber, digamos, un hijo que diga, yo soy su hijo, digamos, ¿no? Pero este hijo, digamos, que no es su hijo y no tiene pruebas, entonces no se le va a tomar en cuenta. Tiene que estar legalmente reconocido por el causante. ¿De qué? El certificado de nacimiento es un ejemplo muy claro en esto. Situación de los descendientes. No en sí, ¿no? Digamos que los hijos que estos van a descender, digamos, así como hemos dicho anteriormente, o sea, no se va a tomar en cuenta mucho de dónde provengan de todas esas cosas, porque en sí, digamos, todos los hijos, estos sean, digamos, fuera de matrimonio o no estén, digamos, digamos, no sean parte de la familia, digamos, en el caso de los hijos adoptivos, ¿no? O sea, no estén dentro de esto, igualmente tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres. O sea, son iguales. Existe una igualdad de eso. Después nos menciona que no va a existir, digamos, como hemos dicho, no existe ni distinción de edad ni sexo, absolutamente. Se va a eliminar los privilegios de masculinidad. Antiguamente, como existían, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros pasados siempre mencionaban que sus terrenos eran para mis hijos y que para las mujeres no era porque ellos tenían que depender de alguien en sí. O sea, más o menos tenían esa ideología, ¿no? Pero esto ya se ha eliminado totalmente, donde todos van a recibir por partes iguales, seas hijo matrimonial, extramatrimonial, o seas un hijo adoptivo, vas a recibir por parte igual. Bien, aquí, hijos descendientes excluyen a los descendientes y a los colaterales. ¿Por qué? Porque son los más próximos. Pero estos hijos no se pueden excluir entre sí. Es decir,
El hecho que yo tenga un hermano adoptivo no me da el derecho de poder excluirlo, porque no tengo esa facultad. La ley no me permite eso, ¿no? Digamos. Y no existe diferencia en edad de sexo, en todos los llamados a su propio derecho concurren en plan de igualdad. ¿Ya? Después, situación de los padres y otros ascendientes. En sí, a ver, esto se trata, digamos, en caso de que existan padres, ¿no? Ellos pueden heredar, digamos. Por ejemplo, yo tengo una herencia y esto pueden heredar mis padres si no tengo descendencia, ¿no? Entonces, al no tener descendencia van a heredar mis padres. Pero si no existen, digamos, mis padres y eso sí, ¿quiénes van a heredar mi ascendencia más anterior a mis padres? Que son mi abuelo y mi bisabuelo. En este caso sería, digamos, abuelos, digamos, ¿no? O bisabuelos también que estarían vivos, ¿no? Entonces, ellos van a heredar. Estos van a excluir a los colaterales. En primer orden están mis hijos y todos, mi descendencia. En segundo orden está mi padre y así. Pero si no existen esto, entonces se sube más arriba. ¿Quiénes son? Mis abuelos, mis bisabuelos y demás antepasados. Y en aquí excluyen totalmente a los colaterales. Que sería, digamos, en parte sería... En segundo orden, creo que están mi hermano y sus descendientes. Pero después, más allá, están ya mi tío. Entonces, le excluye totalmente a mi hermano y a mi tío. O sea, no se va a dar esta sucesión en forma colateral, ¿no? Sino en ascendientes, digamos, ¿no? En aquí dice, como sabemos que los hijos, cuando vamos a heredar un bien en sí, ¿no? En esta parte, cuando vamos a heredar nosotros como hijos, digamos, una parte, tenemos causas de las cuales nos pueden desheredar. En esta parte nos va a mencionar que tanto los hijos no ve que podemos ser desheredados por causales de indignidad o algo que hayamos hecho. Igualmente, esos padres ascendientes pueden ser desheredados por causales establecidas en el artículo 1173 y 1175. En ahí van a encontrar las causales de indignidad que se va a dar a estos sucesores, digamos, ¿no? Entre estos, digamos, aquí dice padres ascendientes. Aquí es muy importante esto. Cónyuge superstite. Les he dicho, chicos, en esta parte, no sé si lo habré dicho, pero en caso de que exista, digamos, la herencia hacia los padres, ¿no? Y ascendientes, digamos, a mis padres, ¿no? ¿Quién va a entrar? Obligatoriamente va a entrar mi cónyuge, es decir, mi esposa, ¿no? Es decir, ella va a entrar y va a recibir la mitad de los bienes. Y la otra mitad se le va a corresponder a los ascendientes. Eso es lo importante, digamos, que el cónyuge siempre va a entrar en ese ámbito. Siempre va a entrar de manera descendiente o de manera ascendiente. Pudo haber tenido una esposa, pero, digamos, no hijos, digamos, ¿no? Entonces, no existe descendencia, entonces, ¿a quién se pasa? Se pasa hacia arriba. Entonces, una vez que se pasa hacia arriba, mi cónyuge va a actuar en esa manera, pero va a recibir la mitad de los bienes, ¿no? Artículo 1104. En esta parte del artículo 1104 nos va a hablar de quién, de los hijos adoptados. Esto es un poquito amplio, mira, más o menos, que estos, mira, van a heredar a sus descendientes, van a heredar ascendientes, consanguíneos, cónyuge y los parientes colaterales, hasta el segundo grado. Es decir, se les va a dar a todos esos ascendientes y descendientes, o cónyuges o parientes colaterales, solo hasta el segundo grado. Se les va a otorgar, digamos, ¿no? Más o menos. En esta parte nos habla de que no existen, ¿no? En rasgos a largo plazo se podría decir que no existen ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuges. ¿Quiénes heredarían? Serían los hermanos y sus descendientes de estos, ¿no? Estos entran. Esos descendientes van a entrar, ¿por qué? Por derechos de representación, más o menos. O sea, ellos van a entrar, estos últimos, es decir, los sobrinos van a entrar por derechos de representación. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hermano, él tiene su hijo y digamos que uno de mis hermanos fallece y su hijo se ha quedado solo, digamos, ¿no? Está con su madre y todo, pero no tiene padre y fallece.
Entonces, ¿qué pasa? Él entra como un derecho de representación, entra como su representante, como aquella persona que va a recibir el acervo hereditario en sí, ¿no? Esto se va a dar solo en causa cuando no exista ni descendencia ni ascendencia, y se va a dar de manera colateral. Se va a dar se podría decir, en un grado más próximo. En ese grado más próximo están sus hermanos y los sobrinos. Estos herederos simplemente legales van a entrar, eso es el objetivo, estos van a entrar cuando no existan los herederos forzosos o sus, digamos, ascendientes y en sí, digamos, no herederos forzosos testamentarios, ascendientes y en sí. Se va a extender a los colaterales. Pero, ¿qué pasaría? En esta parte nomás ya, chicos, a ver, en esta parte que es importante, en esta parte dice que si no va a existir, o sea, ni ascendiente, ni descendiente, ni colateral en sí, digamos, en los grados ya indicados, creo que es hasta el tercer grado, sí, aquí, tercer grado, debe existir el tercer grado de consanguinidad. O sea, si no va a existir nada de esto hasta el tercer grado, entonces la herencia se va a ir hacia el Estado. O sea, directamente se va a ir al Estado, se va a ir, chicos, en esa parte. Después, a ver, sucesión de los hermanos, concurrencia, doble vínculo, simple vínculo. Esto, ¿qué les puedo decir? Hay hermanos de doble vínculo que tienen el mismo padre, la misma madre, ¿no? Y también existen los hermanos de simple vínculo, ¿no? En sí. Eso se trata de esto. Este concepto solo se trata de eso. O sea que los hermanos de doble vínculo, llamados también hermanos germanos, ¿no? Son hermanos consanguíneos. O sea, cuando tienen un padre común y un hermano común, así, ¿no? O sea, que tienen el padre y la madre, ¿no? Yo puedo tener un hermano que es extramatrimonial, entonces es un hermano de simple vínculo. ¿Por qué? Porque solo es hijo de mi padre nomás, y no de mi madre, ¿no? Entonces se basa a eso. Los de doble vínculo son los que, o sea, tienen el mismo padre y la misma madre. Los de simple vínculo son los hijos extramatrimoniales, que solo tienen un padre en común, pero no la madre, ¿no? Se basa ahí. El sistema de elección, esto se va a dar en 3 sistemas. Exclusión, donde estos hermanos bilaterales van a excluir a los unilaterales. 2. Esto, donde entre todos los hermanos, o sea, sean estos de doble o simple vínculo, o sea, van a entrar de manera igualitaria, ¿no? El sistema de la doble porción, digamos, esto va a atribuir una porción más favorable o más, digamos, se podría decir, la porción doble a los hermanos bilaterales y no así a los hermanos unilaterales. O sea, esto se va a pasar directamente en la consideración de que se van a pasar en el parentesco doble, se van a basar directamente. Es decir, va a existir más preferencia entre los hermanos bilaterales que los hermanos unilaterales. En donde aquí nos dicen que los tratadistas, ¿no? O sea, consideran que el sistema de porción doble es el más racional y justa. O sea, ellos consideran que esta porción es justa para aquellos hermanos bilaterales y no así para los hermanos unilaterales, ¿no? O sea, es justa, es una proporción justa que se les va a dar. Después, es la concurrencia de hermanos con sobrinos. Si bien los hermanos van a entrar con preferencia porque son un grado más próximo al sucesor, ¿no? Estos, y si bien están en el segundo grado y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si entre ellos, esto es importante, si entre ellos existe un hermano que ha renunciado o ha sido declarado indigno, ¿no? ¿Quiénes van a heredar? Va a ser su hijo, su descendencia. En este caso sería el sobrino, ¿no? Como hemos dicho, por derechos de representación va a entrar esto. Por derechos de presentación. ¿Juntamente con quién? Con sus tíos van a entrar estos. Entonces, esos van a entrar como derechos de representación, van a entrar juntamente con sus tíos, van a entrar. Y en línea colateral, a ver, sí, eso va a ser, chicos, en esta parte. Cuando, digamos, uno de los hermanos haya fallecido, ¿quiénes van a entrar? Van a ser los tíos, van a ser. Después está la sucesión única de sobrinos y otros colaterales. En aquí, los que les puedo definir en sí, digamos, ¿qué consiste?
En este caso van a entrar los sobrinos, pero estos van a entrar, digamos, existen 3 o 4 sobrinos, ¿no? No va a existir desigualdad entre ellos. O sea, todos son iguales, todos los sobrinos son iguales, aunque exista, digamos, diferencia de edad y todas esas cosas, ¿verdad? Todos van a ser iguales. Y donde el sobrino, en aquí es muy particular que va a excluir al tío, va a excluir a su tío. O sea, él va a entrar va a tener un derecho propio donde va a poder excluir a su tío. Eso se trata de la sucesión única de sobrinos y otros colaterales. O sea, excluye a ellos. ¿Cuáles son los otros colaterales? Los otros colaterales son, digamos que, cuando esta persona ha fallecido y no deja ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuges, ni hermanos, sus descendientes, hasta el 4º grado, es importante hasta el 4º grado, o sea, no va a dejar su descendencia hasta el 4º grado, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto se va a referir a los parientes colaterales más próximos. ¿Quiénes serían en este caso? Entraría el tío. O sea, es un grado más próximo. Los sobrinos ya no, porque los sobrinos están, creo, en 3er grado. 3er grado con respecto en forma colateral está. Más o menos, digamos, esto es el titular, ¿no? Este es ascendiente, descendiente, colateral. Este es mi hermano y tiene su descendiente. Entonces, esto es en 1er grado y más abajo está aquí en 2º grado está. Entonces, eso es lo que, digamos, si no existen, digamos, ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuges, ni convivientes, nada, o sea, ni hermanos y sus descendientes, ¿quién se entraría? O sea, si no van a existir ellos, digamos, mi hermano, sobrinos, ni ascendientes, ni descendientes, ¿quién va a ocurrir? Van a entrar, o sea, van a entrar mi tío en sí. O sea que es un grado más próximo en base a una relación colateral que yo tengo. O sea, se va a basar en eso directamente. Después, sucesión del Estado y sus características. Esto en sí, ¿no? A ver, ¿qué les puedo decir de esto? El sucesor, digamos, el Estado es un sucesor irregular. ¿Ya? Este va a adquirir, o sea, va a operar de ese derecho siempre y cuando, o sea, no existan los sucesores o cuando ellos, digamos, hayan renunciado a la herencia en sí. O sea, ellos van a suceder, o sea, van a entrar como un sucesor irregular, si se podría decir, ¿no? Es decir, la ley le confiere al Estado el derecho de recoger la sucesión sin herederos. O sea, la ley le va a otorgar esto, ya que no va a existir, ¿no? Entonces, en sí, ¿no? Digamos, va a heredar el Estado. Lo que les puedo decir aquí es que a falta de herederos ascendientes, descendientes, colaterales, o sea, que no tenga familia en sí, digamos, ¿no? O que digamos que tenga familia, pero no quieren asumir la herencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se los va a otorgar al Estado. La ley les va a conferir ese derecho de recoger esas sucesiones sin herederos, ¿no? En donde se va a convertir el Estado en un sucesor irregular, se va a convertir. Ahora, ¿qué características tiene? Tiene que ser irregular, es decir, que no existan ni herederos ascendientes, ni descendientes, ni colaterales, nada. O sea, no exista un familiar en sí. En ese caso va a entrar. Segunda característica, es decir, que va a heredar la totalidad de los bienes. O sea, de manera total. Y el inciso 4 nos dice que como va a adquirir de manera totalitaria, es decir, de manera universal, tanto activos como pasivos, o sea, todo. Y este va a estar obligado a pagar las deudas del causante. Pero hay una característica en aquí que, ¿cómo se llama? No puede pagar más de lo que cuesta la propiedad en sí, ¿no? Bueno, esto obviamente creo que se da con el tema del banco, creo que se da. Cuando tú te prestas un monto económico y no puedes pagar y tu casa es menos que lo que te has prestado, entonces falleces, ¿qué es lo que pasa? El Estado te va a quitar esa casa, pero digamos en caso de que no existan sucesores y nada de eso, entonces te va a quitar esa casa, pero va a pagar al banco con lo que es tu casa, ¿no? Y digamos, si existe, digamos, por ejemplo, te hayas prestado unos no sé, 10.000, podríamos, ¿sí? 10.000. Y tu casa solo vale, digamos, la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú debes, el Estado va a deber la mitad todavía.
Entonces, él no está obligado a pagar las deudas del causante, o sea, que sean el límite del activo. No se tiene que sobrepasar de la cosa en sí. Si bien, digamos, el Estado le va a dar, digamos, la casa al banco, pero, digamos, el banco no le puede cobrar al Estado, digamos, la otra mitad que falta, digamos, ¿no? Ya no le puede cobrar. Y subyugaciones intra versus sucesión. Creo que esto se refiere a que su obligación es en el límite. Creo que es, o sea, que tienen que pagar solo el límite del activo nomás, y no así más allá de la obligación en sí, digamos, que tiene el titular. En esto que podríamos mencionar más o menos es que aquí, si bien el Estado va a tener ese derecho de poder realizar todo el trámite para que pueda ser parte del Estado las propiedades que están, digamos, abandonadas, digamos, ¿no? O no tengan herederos, entonces, digamos, tiene que publicar edictos 2 veces cada 15 días. Es decir, le van a dar, creo que más abajo está aquí, chicos, le van a dar, o sea, ellos van a publicar, esto primero basándonos en esto, va a publicar 2 veces cada 15 días, en un periodo de circulación a nivel nacional. Esto se tiene que realizar de manera nacional, efectivamente, por el hecho, digamos, que un sucesor, digamos, se encuentra en Beni, o en Pando, o en Santa Cruz, y no se encuentra en Potosí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una notificación mediante edictos 2 veces cada 15 días, a nivel nacional. ¿Para qué? Para que esta persona pueda ver, digamos, todos los herederos han dejado esa herencia, pero, digamos, ¿no? Digamos, solo hay uno que no conoce, digamos, ¿no? Que tenía herencia, no sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es para notificar a aquellas personas, digamos, que podría ser que desconocen, o aquellos herederos que se encuentran en otros departamentos, ¿no? Ese es el principal objetivo de los edictos. En aquí, si bien se les va a dar un plazo, ¿no? O sea, para que se puedan presentar estos herederos, es 30 días en el caso de inmuebles, es decir, casas, terrenos y todo eso, ¿no? Algo que no se puede mover. Muebles es durante 8 días, es decir, le van a dar 8 días, ¿no? Para que él pueda presentarse y pueda reclamar sobre los bienes, ¿no? En base a la herencia vacante, los bienes mostrecos. Los semovientes son seres que se mueven por sí mismos, o sea, los animales, en eso consiste. Y los animales que no tienen dueño son abandonados, están dentro de los bienes mostrencos, mientras los bienes vacantes serían los bienes inmuebles, que no se mueven, que son bienes estáticos, como los terrenos, la casa, todas esas cosas. Ya. Sí, tienes razón. ¿Sabes que el Estado va a actuar si no van a existir descendencia? Nada, o sea, no va a tener familiar nada en esta parte. O sea, tienen el derecho de adquirir, o sea, estos bienes van a ser adquiridos por parte del Estado, porque así lo señala el artículo 11 creo que es del Código Civil esto. No, artículo 1111 del Código Civil, adquisición de los bienes por parte del Estado. Estos van a entrar a falta de los herederos, ¿no? O sea, él va a entrar a disponer todo, o sea, la totalidad, el 100% del acervo hereditario que tenga. O sea, todo, de manera totalitaria. En una parte creo que le estaba preguntando al docente, creo que era cuando una persona tiene unos bienes y no quiere darle ni al Estado, ¿no? O quiere dar a una asociación, entonces puede disponer. Es una característica que tiene, ¿no?, una persona, de poder disponer la cosa, digamos, no darle al Estado, digamos, ¿no? O digamos, darle a una asociación que tú quieras, digamos, ¿no? Una fundación.